Buen día, mi nombre es Elisa Sánchez Ramírez. Les daré a conocer acerca del tratamiento de la información cualitativa. En primer lugar, el método cualitativo es el método que produce datos descriptivos, es decir, que se basa en expresión oral y escrita de las personas, además de la conducta observable. Una de las características de este tipo de métodos es que es una investigación inductiva. Quiere decir que es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de suposiciones particulares. Por ejemplo, si observo un perro, diría que el perro mueve la cola. Entonces, la teoría sería que todos los perros mueven la cola. Regresando a lo que es el tratamiento de la información cualitativa, el tratamiento de la información cualitativa dentro del proceso de investigación, el análisis de los datos surge como uno de los pasos más importantes. En la investigación cualitativa, el análisis de los datos es una tarea de difícil manejo, incluso para los investigadores más experimentados, y la forma de implementar dicha tarea suele acarrear muchas dudas. Por esto se hace necesario disponer de material que facilite el proceso de análisis. Entonces, debemos de tomar en cuenta que para tratar la información que obtuvimos de dichas investigaciones, se debe realizar un análisis, que es lo más importante, es el paso más relevante, donde se utilizan técnicas estadísticas y lógicas para describir el alcance de los datos, también para modular la estructura de los datos, condensar la representación de los datos ilustrados. Esto se va a representar mediante imágenes, tablas, gráficos, y también para evaluar las inclinaciones estadísticas para obtener conclusiones significativas de la investigación. El proceso de análisis implica fundamentalmente dos pasos, que es la condensación de datos y la presentación de resultados. La condensación de datos es el proceso en el cual se selecciona, se enfoca, se simplifica y se extrae. También se transforman los datos que aparecen en las notas de campo escritas o en las transcripciones. Ocurre continuamente durante la vida útil de cualquier proyecto cualitativo, después del trabajo de campo. Continúa hasta que se completa lo que es el informe final. La condensación de datos se está produciendo a medida que el investigador decide qué marco conceptual o qué casos o también qué preguntas de investigación va a realizar. En este proceso se escoge el enfoque de recolección, y este proceso no va separado de lo que es el análisis. También tenemos lo que es la presentación de resultados. Esta presentación suele ser mediante palabras, interpretaciones o también con sobre el análisis de lo que se está investigando. El núcleo básico es el proceso, en el proceso de análisis cualitativo.
Más allá de las diferencias entre los abordajes cualitativos aplicados y de las diversas denominaciones con las que se etiquetan las técnicas de análisis, el aspecto fundamental es cómo categorizar los datos y cómo interconectar estas categorías. ¿Qué es categorizar? Bueno, categorizar entendemos que es el proceso mediante el cual el investigador detecta en los datos cualitativos patrones o aspectos de relevancia, o sea, aspectos que sean importantes. Estos los conceptualiza y de esta manera identifica al mismo tiempo dichos fragmentos con un nombre o una etiqueta. La tarea básica del análisis cualitativo es crear categorías que abarcan tanto aquellas más ligadas a los datos como otras más abstractas que agrupan otras. Se puede describir una serie de pasos necesarios para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos. Está lo que es la identificación y la agrupación de segundo nivel. La identificación, este paso indica la acción del investigador de identificar, detectar, encontrar en el dato cualitativo aspectos de interés relevantes o importantes para la investigación con el objeto o con el objetivo de capturar o hacer potente estos fragmentos. El investigador marcará estas partes de alguna manera. Dentro de estos pasos de análisis también tenemos lo que es la agrupación de segundo nivel. Esta categorización va más ligada a los datos, o es decir, que es una categorización de mayor nivel de abstracción y conceptualización, dado que se empieza a conceptualizar las mismas categorías iniciales. Bueno, hasta este punto debemos de saber y entender también que la tarea básica del análisis cualitativo consiste en categorizar o agrupar datos que comportan significados similares. Dicho de otra forma, es clasificar y darle significado y etiquetar la información por categorías de acuerdo a criterios. Para facilitar a los investigadores la identificación de temas y de categorías, se definen algunos pasos, como es técnicas para la identificación de temas o categorías. La primera técnica es técnica de buscar similitudes y diferencias. Esta técnica se lleva a cabo mediante la comparación sistemática de las unidades de análisis. Mediante fragmentos de texto o audio, mediante esta técnica se intenta responder a la pregunta de qué manera es similar o diferente este fragmento con respecto al fragmento precedente o procedente. Tenemos lo que es la segunda técnica, que es prestar atención a las repeticiones, es decir, a las temáticas que aparecen recurrentemente o de manera frecuente en los datos que se analizan. Y el tercera técnica, identificar material relacionado teóricamente, es decir, poder poner como el dato cualitativo da cuenta
de categorías definidas teóricamente. Los métodos para la creación de códigos y categorías. Método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es el que está basado en la observación de hechos y fenómenos. Generaliza a partir de sus observaciones, sus conclusiones, sus probables, y su objetivo de este método es generar nuevo conocimiento. Y el razonamiento va de lo particular a lo general. La inducción en ocasiones nos induce a conclusiones incorrectas. Por ejemplo, eh, en el caso de que se rompió la lavadora y también se rompió la tostadora. Entonces concluimos que todos los electrodomésticos se rompen y pues sabemos que eso no es totalmente cierto, no es totalmente verdad, ya que todos los electrodomésticos no se van a romper solo porque uno o dos se dañaron. Pero como es el objetivo de este método de ir de lo particular a lo general. El método deductivo. Este método se establece conclusiones a partir de lo general. La conclusión de su razonamiento está incluida en las premisas. Sus conclusiones son rigurosas y válidas. No genera por sí mismo nuevos conocimientos y aparte de la verificación del conocimiento previo, por ejemplo, decimos el ser humano tiene la capacidad de razonar y Pedro es un ser humano. Entonces, decimos Pedro tiene la capacidad de razonar. Es un ejemplo. Otro ejemplo sería, tenemos que los planetas son redondos y la Tierra es un planeta. Entonces concluimos que la Tierra también es redonda, ya que todos los planetas son redondos. Forma de presentación de resultados. De presentación de resultados tenemos lo que es la narrativa. La narrativa es la técnica también conocida como modo de narración o estrategia narrativa. Es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria, teatral, cinematográfica o musical utiliza para transmitir la trama al lector. Esta técnica de la narrativa en la investigación cualitativa permite plantear una forma diferente de construir conocimiento y tiene como objetivo comunicar y dar a conocer un relato o serie de acontecimientos. También tenemos lo que son las tablas. Estas tablas están compuestas de una serie de filas y de columnas. Y el cruce de estas mismas, de lo que son las filas y las columnas, producen lo que son las celdas. Y estas celdas contienen valores. Esta, estas tablas es una forma de sintetizar la información y demostrar relaciones de los datos cualitativos.
La técnica de los gráficos. Se le denominan gráficos aquellas imágenes, por ejemplo, la que estamos observando, que combinan la utilización de colores, puntos, líneas, símbolos, números, también combinación de texto y un sistema de referencia, es decir, coordenadas, permiten representar la información cualitativa. Así como podemos observar en esta imagen, hay una combinación pues de colores, porcentajes, unos porcentajes más bajos, otros porcentajes más altos. El reporte de los resultados de investigación, el informe de investigación. Este está constituido en varias etapas como la construcción del informe, estructura del informe, elementos básicos, la redacción del informe. En la construcción del informe, esta es una tarea difícil porque implica trabajo y mucha dedicación por parte del investigador para poder realizar lo que es un informe. En esta etapa existen tres aspectos fundamentales, que es hacer una relación objetiva de hechos y realizar un análisis crítico y documental del problema y por último ofrecer la conclusión del informe que se está construyendo. En la estructura del informe no hay una única forma de estructurar un informe de investigación. La estructura puede variar dependiendo de varios aspectos como el enfoque de la investigación, la estación del investigador, la institución para que se realiza la investigación, como las universidades, lo que son las ONG o también las instituciones gubernamentales. Y en los elementos básicos, aunque no existe una manera específica de estructurar un informe, sí existen algunos elementos que se deben tomar en cuenta al momento de lo que es la elaboración de un informe. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta lo que es la portada, la introducción del informe, los antecedentes del problema de investigación, es decir, la problematización. También están lo que es los objetivos de investigación, la justificación, el marco teórico, conceptual, el marco metodológico. Incluye también los resultados, las conclusiones, también va incluido lo que es las recomendaciones y por último las referencias bibliográficas. Todos estos elementos se deben tomar en cuenta para lo que es la construcción o elaboración del informe. Y en la redacción del informe se recomienda cuidar lo que es la coherencia de las ideas que se están plasmando, así como la ortografía y la gramática. Bueno, en conclusión, el análisis cualitativo constituye un proceso de suma complejidad que demanda mucha experiencia por parte de quienes lo van a realizar. Este tipo de trabajo
pero también el análisis de datos es la clave de cualquier negocio, ya sea para iniciar una nueva empresa, tomar decisiones de marketing, continuar con un curso de acción particular o ir a un cierre completo.